Bienvenidos a una nueva inmersión profunda. Hoy nos adentramos en el mundo del Homo heidelbergensis. ¡Uf! Un viaje al Pleistoceno medio. Exacto, entre 600.000 y 400.000 años atrás. Casi nada. Nuestra guía será un estudio sobre la cima de los huesos, en Atapuerca. Un yacimiento increíble. Imaginad la Europa de aquella época. Un paisaje en constante cambio. Con la expansión de estos homínidos, la llegada del león, Y la transformación del propio entorno. desvelaremos cómo estos eventos se entrelazan. Una narrativa ecológica fascinante, sin duda. Empecemos por la cima de los huesos. ¿Qué la hace tan especial? Es una ventana al pasado. Un pozo profundo en un sistema de cuevas. ¿Y qué tiene eso de particular? Actuaba como una trampa natural, ¿Para quién? sobre todo para carnívoros. Por eso hay tantos fósiles. Exacto. Más de 176 osos de las cavernas Ursus de Ningeri. Increíble. ¿Qué nos dice esa abundancia sobre el sitio? Era crucial para la hibernación de estos osos. ¿Y por qué tantos? Muchos no sobrevivían al invierno, parece ser. Entiendo. Pero no solo hay osos, ¿verdad? No. ¿Qué va? Encontramos una comunidad diversa de depredadores. ¿Como cuáles? Leones, lobos, ¿Había también linces? linces, zorros. Un auténtico catálogo del Pleistoceno. Fascinante. Pero hay algo que me llama la atención. Dime, La falta de ungulados en la cima. Si solo hay carnívoros, ¿cómo reconstruimos el ecosistema completo? Buena pregunta. ¿hay alguna forma? Claro. Recorrimos a yacimientos cercanos de la misma época. De la misma época. Sí, dentro de la unidad faunística 6. Ajá. ¿Y qué encontramos en esos sitios? ¿Fósiles de ungulado? Por ejemplo, Ciervos, gamos, caballos. caballos bisontes, incluso una cabra antílope extinta. Extinta. ¿Cómo se llamaba? Hemitragus bonali. Qué interesante. Toda esta fauna. ¿Qué nos dice del paisaje? Europa experimentaba un cambio significativo en ese periodo. Un cambio. Una transición desde bosques a un mosaico de bosques abiertos y praderas. Algo parecido a una sabana. Exacto, similar a una sabana. Una sabana en Europa. En serio. Las evidencias lo sugieren. ¿Qué tipo de evidencias? Por ejemplo, los datos de polen de la cima de los huesos. ¿Y qué nos dicen esos datos? Muestran una mezcla de coníferas, árboles de clima templado y mediterráneo. ¿Y eso qué significa? Un entorno más abierto que un bosque denso. Ya veo. ¿Hay más evidencias? Sí, la presencia de herbívoros de pastoreo en la unidad faunística 6, ¿Y eso qué nos dice? que necesitaban grandes extensiones de pastos para prosperar. Claro, tiene sentido. Menos árboles, más pastos. Exacto. ¿Y si el paisaje cambiaba? ¿Cómo afectó eso a los depredadores? Ahí está la clave. La llegada de leones de gran tamaño a Europa coincidió con la expansión del H. heidelbergensis. Leones de gran tamaño. Sí, Panthera leo-ataci fossilis. ¿Casualidad? Lo dudo mucho. Yo tampoco. ¿A qué se debe esa conexión? Los leones son cazadores sociales, Ajá. adaptados a paisajes abiertos como la sabana. Entonces, el H. heidelbergensis también se desenvolvía en este tipo de entornos. Eso parece. Su presencia coincide con la de los leones. Fascinante. Imaginar a estas dos especies compartiendo el mismo territorio. Competían por las mismas presas. Es muy probable. Claro. Y aquí hay otro dato curioso. ¿Cuál? La hiena manchada desaparece de Atapuerca durante este tiempo. Interesante. ¿Podría el H. heidelbergensis haber tenido algo que ver? No lo descartemos. Si competían por las mismas presas. La competencia pudo ser feroz. Exacto. Y los humanos contaban con una ventaja. ¿Qué ventaja? Herramientas y estrategias de caza más sofisticadas. Claro, las herramientas. Les permitían cazar de forma más eficiente. Y defenderse mejor de los depredadores. Vivir en un entorno con leones, hienas y osos no debía ser fácil. Para comprender mejor la dieta de estos animales, ¿Qué podemos hacer? recurrimos al análisis de isótopos estables. Ah, sí, los isótopos. Esas pequeñas pistas que nos revelan grandes secretos. Exacto. ¿Qué nos dicen los huesos de Atapuerca? Que los ciervos y caballos pastaban en áreas abiertas. Y los gamos. Preferían la vegetación más densa. Lo que indica una complejidad en el ecosistema. Precisamente. Y esto nos lleva a otro punto clave. ¿Cuál? La conexión con los neandertales. Cierto. Los fósiles de la cima de los huesos. Muestran rasgos que los vinculan al linaje neandertal. Es decir, que esta población de H. heidelbergensis. ¿Podría haber contribuido al acervo genético neandertal? Increíble como un solo yacimiento. Puede aportar tanta información. Y pensar que aún queda mucho por descubrir. Sin duda. Cada hallazgo nos plantea nuevas preguntas. Y hablando de descubrimientos, Dime. ¿qué nos dicen los estudios sobre la convivencia de la H. heidelbergensis con los leones? Su coexistencia en un entorno tan desafiante nos dice mucho. ¿Sobre qué?
sobre la resiliencia de nuestros ancestros. No eran seres primitivos, Eran cazadores, fabricantes de herramientas, auténticos supervivientes. enfrentándose a depredadores, buscando alimento. Debieron estar sometidos a mucha presión. Es difícil de imaginar. Debieron desarrollar habilidades impresionantes. ¿Y sus herramientas? ¿Crees que les dieron una ventaja en este nuevo paisaje? Por supuesto, les habrían permitido acceder a recursos, ¿Como cuáles? cazar animales más grandes, procesar la carne. Y defenderse de los depredadores. Exacto. La vida en el Pleistoceno era una lucha constante, Pero a pesar de todo, el Homo heidelbergensis no solo sobrevivió, sino que prosperó. se extendió por Europa, se adaptó a diferentes entornos. Una capacidad de adaptación increíble. Eran mucho más que simples cavernícolas. Tenían un ingenio, una capacidad de adaptación que les permitió prosperar. Y de ellos surgieron los neandertales. Una especie aún más especializada. Es realmente impresionante, a partir de unos pocos huesos. Pues reconstruimos la historia de nuestros antepasados. Sus adaptaciones, su impacto en el ecosistema. Un viaje fascinante al pasado. Pero antes de pasar a los neandertales, Sí. hay un detalle que me ha fascinado. Hablabas de la desaparición de las hienas en Atapuerca ¿Ya? durante la época del H. heidelbergensis. Sí. ¿Hasta qué punto crees que influyó en su extinción local? Es una pregunta interesante. Las hienas son animales adaptables. Capaces de sobrevivir en varios entornos. Exacto. Su desaparición en Atapuerca sugiere un cambio drástico. Y ese cambio podría estar relacionado con la llegada del H. heidelbergensis. Es posible. La competencia por recursos, sobre todo por presas. Pudo volverse muy intensa. Sí. El H. heidelbergensis no solo era un buen cazador. También tenía herramientas Exacto. que les permitían cazar presas más grandes. Acceder a la médula ósea. Recursos fuera del alcance de las hienas. Precisamente. Y no olvidemos la protección. Protección. Las herramientas también les protegían de los depredadores. Incluidas las hienas. Claro. Un cambio de paisaje, la llegada de leones, el H. heidelbergensis. No me extraña que las hienas lo tuvieran difícil. Fue una época de grandes cambios, Sin duda. Ya. La adaptación del H. heidelbergensis nos habla de su ingenio. de su resiliencia. Exacto. No solo sobrevivió, sino que prosperó. Y de ahí surgieron los neandertales. Precisamente. Hablando de neandertales, mencionaste que los fósiles de la cima. Presentan rasgos que los vinculan a los neandertales. Cierto. ¿Qué significa eso exactamente? Es un debate en la comunidad científica. Ajá. Lo que sabemos es que los H. heidelbergensis de la cima Sí. tienen características morfológicas cercanas a los neandertales. Por ejemplo, La forma del cráneo, la robustez del esqueleto. podríamos decir que son una especie de proto-neandertales. En cierto modo sí, pero la evolución humana no es lineal. No es una simple sucesión de especies. Exacto, es un proceso más complejo. Con ramificaciones, No cruces, son un árbol genealógico, con muchas ramas. Ya. Y el H. heidelbergensis en una posición clave, dando lugar a diferentes linajes. incluyendo de los neandertales, Exacto. Y la cima nos ofrece una ventana a este momento crucial. a la transición hacia los neandertales. Sí, Es fascinante. Y cada nuevo hallazgo nos puede revelar más. sin duda. ¿Qué sorpresas nos deparará la cima en el futuro? Es difícil de predecir. Ya. Imagina que encontráramos herramientas más sofisticadas. O evidencias de rituales funerarios. Sería increíble. Nos daría una nueva perspectiva sobre sus capacidades. Sobre su comportamiento social. Exacto. ¿Eh? Y cada nuevo fósil, cada resto de polen, Cada análisis isotópico. nos ayuda a reconstruir su entorno Con mayor precisión. y su relación con otras especies, Leones, osos, incluso con nosotros mismos. al fin y al cabo forman parte de nuestra historia evolutiva. Su estudio nos permite mirar al pasado, Y reflexionar sobre el presente. su capacidad de adaptación, su ingenio, Cualidades que nos han acompañado. y que siguen siendo fundamentales. En un mundo en constante cambio. ¿Qué podemos aprender de ellos para afrontar los desafíos del presente? Creo que su historia nos enseña la importancia de la flexibilidad, La capacidad de adaptarnos. de buscar soluciones creativas. El Chitro, heidelbergensis, nos demuestra que la innovación y la cooperación son claves para la supervivencia Sin duda. y que la curiosidad nos ha impulsado desde nuestros orígenes. Cómo ellos se aventuraron en un nuevo paisaje. Nosotros también debemos seguir explorando, Investigando. buscando respuestas. Exacto. Y no olvidemos que como ellos dejaron su huella, Nosotros también estamos dejando la nuestra. ¿nuestras acciones tendrán un impacto en el futuro? Es una responsabilidad enorme.
pero también una oportunidad Para aprender de nuestros antepasados. y construir un futuro mejor. Quizás en el futuro, otros exploradores del tiempo. Se asombrarán al descubrir nuestros restos. Y reconstruir nuestra historia. Sería fascinante. Aunque no podamos viajar al futuro. Podemos aprender del pasado. El H. Hilbergensis nos ofrece una lección valiosa Sobre la adaptación, la resiliencia, el ingenio. que nos han permitido llegar hasta aquí. Y que nos seguirán guiando. Es increíble cómo algo de hace tanto tiempo puede ser tan relevante hoy. Ya te digo, el Homo heidelbergensis nos da una perspectiva única. Sobre la evolución humana, la adaptación al cambio. La capacidad de nuestra especie para superar los desafíos. Y no solo eso, nos invita a reflexionar sobre nuestro lugar en el mundo, nuestra responsabilidad. Con el planeta y las generaciones futuras. Somos herederos de un largo linaje de supervivientes De exploradores que se adaptaron a entornos cambiantes que desarrollaron nuevas tecnologías. y expandieron sus horizontes. Y esa capacidad de adaptación, de innovación, de cooperación La necesitamos ahora más que nunca. para afrontar los desafíos del siglo XXI. El cambio climático, la pérdida de biodiversidad, Las desigualdades sociales retos que requieren una respuesta global y coordinada. para encontrar soluciones. Necesitamos inspirarnos en el pasado. En la capacidad de nuestros antepasados para superar adversidades. El Homo heidelbergensis enfrentándose a leones, osos. A un entorno en transformación. Un ejemplo de resiliencia, de ingenio. De la fuerza del espíritu humano. Aunque no tengamos que enfrentarnos a leones hoy en día. Podemos aprender de su capacidad de adaptación. De innovar, de colaborar. En la búsqueda de soluciones. Su historia nos recuerda que tenemos un potencial increíble. Para superar los desafíos. Y que, como el Homo heidelbergensis dejó su huella, Nosotros también tenemos la oportunidad de dejar la nuestra Una huella positiva. para el planeta y las generaciones futuras. Con esa reflexión, vamos a dar por concluida la inmersión. En el mundo del Homo heidelbergensis. Espero que os haya resultado tan fascinante como a nosotros. Ha sido un placer compartir este viaje. Y recordad, la próxima vez que os encontréis ante un reto, Pensad en el Homo heidelbergensis. si ellos pudieran con leones y osos, Nosotros también podemos. hasta la próxima.